Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para nosotros tratar de englobar todos nuestros conocimientos y traducirlos en lenguaje más sencillo para que la población en general pueda acceder a un mejor tratamiento. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. Muy bien, pues empezamos. Los angiólogos tenemos una consulta muy vasta, muy amplia, en el cual va desde que los pacientes piensan que solamente tenemos que ver problemas estéticos, pero en realidad las varices son más que un problema estético. ¿Por qué? Porque vemos también esto que son la mayor parte de las complicaciones que podemos llegar a ver en los pacientes y que fácilmente podemos identificar y además tratar con éxito. Quiero que se centren en esta imagen. ¿Por qué? Porque ahora sí que me voy a remontar a mi niñez. Cuando yo me acuerdo que jugaba con mis amiguitos de la infancia, resulta que la abuelita de una de mis amiguitas era una señora que aproximadamente tenía como 55 años, tenía como 5 hijos, tenía unos kilitos de más, por decirlo así, no caminaba mucho y bueno, siempre tenía una gasa colocada en sus piernas. Y entonces nosotros nos preguntábamos, ¿cuál es la causa de que esa señora siempre tenga gasas en sus piernas? En las dos, además. Traía a veces gasas, a veces traía vendas, así en esta forma. En realidad no estaban bien colocadas porque probablemente ella o sus familiares trataban de ajustarlo de tal forma que ella tuviera mejor movilidad, pero probablemente no lo lograban porque no había recibido un tratamiento adecuado. Además, ella siempre solía usar faldas largas porque probablemente le daba pena enseñar sus piernas. Además de esto, siempre tenía una marcha muy lenta, caminaba lento porque le dolían las piernas. Ella se escondía cuando había reuniones familiares porque decía que sus piernas tenían un olor muy extraño. Y bueno, ahora que ya nosotros nos dedicamos a este tema de las varices y de las heridas, entonces me doy cuenta que esta señora tenía una úlcera venosa. ¿Y cómo lo sabemos? Por la localización de la herida. También sabíamos que las vecinas le decían, probablemente sea diabética, por eso no cicatriza. Y realmente no es que fuera diabética, es que no habían tratado la causa como tal de las enfermedades vasculares. Vamos a hablar un poquito ayer ahondaron mucho en el tema de la enfermedad venosa, pero vamos a recordarlo. Es una anormalidad morfológica y funcional del sistema venoso, pero además es de larga duración. No tiene cura, tiene control y es un control bastante adecuado que se puede llevar con métodos muy sencillos que más adelante los vamos a tratar. Y esto va a estar manifestado por signos y síntomas. Si vemos la imagen de la derecha, vemos unos tubitos por los cuales hay unas flechas en donde se manifiesta cómo va el flujo hacia arriba y además hay unas cositas como muescas que se llaman válvulas. Esas válvulas cuando nosotros respiramos, cuando caminamos y se exprimen, por decirlo, los músculos, va a subir la sangre. Y entonces, esta va a llegar directamente hasta nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos o el paciente tiene enfermedad venosa? Las venas se van dilatando de tal forma que empiezan a perder su forma, las válvulas que normalmente tenían que hacer este movimiento de apertura ya no logran hacer contacto. Entonces, por lo tanto, la sangre, en vez de ir de abajo hacia arriba, va en forma indistinta, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y por lo tanto va aumentando el diámetro de la vena. En cuanto a la prevalencia, el sexo femenino es el más afectado. Ya les hablaba de doña Rosita. Es más frecuente en mujeres. En hombres también se presenta y muchas veces cuando se presentan los hombres ya también es en un estadio avanzado, ya que ellos no se dan mucho cuenta por la presencia de, primero, del vello en las piernas y segundo, porque usan pantalón, entonces nadie se da cuenta que tienen varices. Por lo tanto, también ellos llegan en un estadio bastante avanzado.
Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en el retorno de la sangre al corazón? Primero es la respiración. Ya hablábamos cuando nosotros respiramos. Es un mecanismo como de aspiración, por decirlo de alguna forma. Las válvulas de las venas, que ya les decía, hacen el movimiento de apertura y cuando expiramos o hacemos algún movimiento como toser, se deben de cerrar esas válvulas. Además, los músculos de la pantorrilla también van a ser responsables de que esta sangre se mueva. Por eso, y de ahí la importancia en que no seamos sedentarios y que tampoco usemos un calzado tan alto como para que los músculos de la pantorrilla estén bloqueados todo el tiempo. Finalmente, esto es parte de los factores que van a ayudarnos a que la sangre avance hacia el corazón. El retorno venoso se va a llegar a alterar porque estas válvulas no funcionen, porque haya una obstrucción de las venas, esto es decir, que previamente hayan tenido un coágulo o que se haya cerrado por algún traumatismo esa vena, entonces no va a permitir que de forma adecuada se regrese la sangre hacia el corazón. Además, disfunción de la bomba muscular, nos referimos a lo que ya les comentaba, el hecho de que el paciente esté mucho tiempo en una sola posición o que no tenga una movilidad adecuada. Hay pacientes que están mucho tiempo en hospitalización, por ejemplo, o incluso la combinación de todas las anteriores. Si nosotros tenemos alguna de estos mecanismos alterado, pues la enfermedad de la venosa se va a favorecer. Ahora, algo importante, muchas veces los pacientes piensan que la enfermedad de las varices la tienen en el tobillo porque es donde ellos logran ver cómo están las venas dilatadas o dónde se saltan, ¿no? Y cuando nosotros los vamos a revisar y les decimos que vamos a revisar hasta la ingle, como que se asustan porque ellos dicen, es que no me quiere tratar donde tengo la enfermedad. Pero resulta que en el tobillo la cantidad de grasa que tenemos es poquita, entonces la vena está muy pegadita a la piel, entonces es muy fácil que logremos ver dónde está la dilatación venosa y sobre todo que se vaya rompiendo esa piel y que, bueno, en algunos casos los pacientes incluso puedan llegar a sangrar porque es contacto directo de la vena con la piel. ¿Qué factores de riesgo van a ir involucrados? Sobre todo, lo más importante siempre va a ser la susceptibilidad genética. Si el papá o la mamá tienen esta afección, que más o menos hasta el 60% de probabilidad de que si uno de los padres tiene varices, el paciente también lo va a poder desarrollar. Otro factor de riesgo es tener largos periodos de pie, por ejemplo, el estar pues mucho tiempo en la cocina. Me acuerdo nuevamente de doña Rosita, que estaba tanto tiempo parada que finalmente tenía tantos hijos que todo el tiempo estaba en una sola posición, no se movía y bueno, pues esto favorecía su enfermedad. También largos periodos de tiempo sentados van a afectar la circulación, el embarazo, 5 embarazos de doña Rosita. La edad, pues se dice que después de los 40 años se puede llegar a presentar la primera ulceración en los pacientes que tienen enfermedad venosa avanzada. Y bueno, la obesidad. La obesidad es un factor que es crucial en esto. Entonces, finalmente, parte del tratamiento, que a lo mejor ahorita me estoy adelantando un poquito, pero parte del tratamiento consiste en atacar directamente cada uno de estos factores. Bueno, lo único que no podemos quitar, tal cual, pues es la susceptibilidad genética, ¿no? Pero finalmente lo demás puede ser podemos modificar estos factores. Ahora, nosotros los angiólogos ocupamos esta gráfica para poder ver cómo está, bueno, siempre clasificamos, ¿no? Para poder ir dirigidos de acuerdo al estadio de la enfermedad y saber qué es lo que les vamos a hacer. Esta es una gráfica que finalmente, cuando el paciente se acerca con nosotros, dicen, es que ya tengo varices que están en el grado 3, pero finalmente no saben a qué se refiere. Entonces, aquí hago un pequeño resumen nada más, pero lo que quiero que quede más claro es que las úlceras son la etapa más avanzada de la enfermedad y en este caso es el estadio 6. Es el estadio más severo de la enfermedad. Hay pérdida de continuidad en la piel. Se dice que si hay más de 6 semanas sin cicatrización de la herida, después de 3 meses ya se puede catalogar como una úlcera venosa.
quiero que vean la localización. Generalmente, no quiere decir que sea la única, pero generalmente la vamos a identificar en el tobillo, o que le llamamos nosotros maléolo interno o externo, ¿no? En el tobillo, en la cara interna o en la cara externa, dependiendo de dónde esté la localización de la vena afectada, es donde se va a presentar en esa úlcera. Puede haber en algunas otras partes si es que la vena creció tanto y se erosiona la piel, pero bueno, esas son las localizaciones todavía más frecuentes. Ya en un esquemita les voy a mostrar cómo se identifica la enfermedad. Y bueno, no quiere decir que todos los pacientes que tienen varices van a desarrollar úlceras, porque muchas veces también esa es una duda que se presenta muy frecuente, que dicen, yo vengo ahorita que tengo arañitas porque no quiero desarrollar úlceras porque mi abuela tuvo úlceras. Nuevamente, no quiere decir que todos los pacientes lo van a desarrollar, pero finalmente es parte de la progresión de la enfermedad. Se dice que solamente hasta el 1%, 1 a 2% de los pacientes que tienen insuficiencia venosa o enfermedad venosa van a desarrollar úlceras. Ajá. Pero finalmente podemos ir atacando la enfermedad antes de que ésta progrese. 22% de los pacientes que presentan úlceras la presentaron antes de los 40 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que finalmente es un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque a los 40 años estamos en la vida plena de laboral, entonces finalmente somos productivos. Entonces, imagínense a alguien que tiene esa edad y ya tiene una úlcera y tiene limitantes en la función, pero además problemas sociales. Ya les decía, doña Rosita nuevamente se escondía en las reuniones familiares porque ella sentía que olía feo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante poder atacar esta situación. Va aumentando la frecuencia conforme va avanzando la edad. Y bueno, es importante establecer un diagnóstico porque tenemos que identificar cuáles son las causas de la enfermedad. No todas las heridas son de úlceras varicosas ni pie diabético, que van a hablar un poquito más adelante, porque también eso es la causa es la que nos va a ayudar a atacar y podemos dar un diagnóstico, un tratamiento más certero. Por ejemplo, las úlceras arteriales. Si nosotros no identificamos que el paciente tiene una úlcera arterial y a veces llegan los pacientes y dicen, es que como tiene varices, entonces tiene una úlcera. Entonces le hacemos que ponga las piernas para arriba y le apretamos una venda y resulta que tiene una úlcera arterial. Entonces estamos haciendo el tratamiento totalmente incorrecto. O si por el contrario el paciente tiene una úlcera reumática o de origen reumatológico, si nosotros no atacamos la enfermedad de base, por más tratamientos que nosotros podamos o queramos instalar, no va a resolver la patología. Ahora, hay úlceras que también tienen un origen neoplásico, entonces finalmente, si nosotros lo identificamos, tomamos una biopsia, la enviamos a que la estudien y resulta que es un tumor o un cáncer, entonces se puede enviar o referir al especialista correspondiente. Y bueno, finalmente el tema que nosotros estamos platicando ahorita de las úlceras venosas es probablemente de las patologías que puedan, de todas estas anteriores, la que tiene un mejor pronóstico, porque finalmente si se atiende a tiempo, vamos a obtener un buen porcentaje de cicatrización. ¿Cómo vamos a identificar, además de esto, cuál es la causa de la enfermedad? Tenemos que hacer un historial clínico, tenemos que evaluar de forma adecuada, porque también pasa mucho que de repente ahora que existen las comunicaciones vía WhatsApp y esto, y nos mandan una foto a nosotros para decirnos, ¿qué me pongo en esta herida? No es lo adecuado, porque finalmente nosotros tenemos que hacer una evaluación completa, tenemos que interrogar si está mucho tiempo parado, si tiene un factor de riesgo que pueda hacer más difícil para nosotros la cicatrización y bueno, sobre todo hacer una evaluación física completa para poder diagnosticar la úlcera. ¿Qué síntomas va a tener el paciente antes o que nos va a ayudar a saber si realmente es una úlcera venosa? Sobre todo dolor, pesadez, sensación de hinchazón de las piernas, ardor. Hay pacientes que refieren que tienen en donde están las venas abultadas más caliente la pierna y pues esto tiene mucha lógica porque finalmente la sangre es la que nos da la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos una vena que está muy superficial
Entonces, ¿qué va a pasar? Que la temperatura se va a pasar y, bueno, el paciente tiene esa sensación, ¿no? Y la toca y está mucho más caliente la pierna o donde está el trayecto varicoso. Cambios de coloración de la piel. Algo que se presenta con mucha frecuencia con nosotros es que el paciente dice, me está cambiando de coloración la piel y por más que le tallo no se me quita. Yo creo que no me baño bien, yo creo que es mugrita o algo así. Y resulta que pues no, o sea, finalmente hay ciertas células que se van desprendiendo sustancias y se van haciendo como una especie de tatuaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces esto va pigmentando la piel y estos cambios pues difícilmente se van a quitar. Si se da un tratamiento adecuado, mejora, más no se quita, porque esos ya son cambios que quedaron pues de forma crónica en la piel. Ahora, el paciente tiene dilataciones venosas o comúnmente llamadas varices. Si nosotros vemos que un paciente tiene de este tipo de venas, pues probablemente podamos decirle, si puedes ir con un angiólogo que es el especialista de las varices, pues te va a ayudar a que esto no avance y no se haga un hueco en la piel, porque muchas veces dicen, pues ¿cómo se me va a hacer una herida si no me pego, no? Entonces, finalmente, lo ideal es poder identificarlo. Por ejemplo, aquí hay una zona enrojecida. Esas zonas son como de focos, porque finalmente ahí es donde se puede llegar a abrir la piel. Tenemos que identificar el tamaño y la forma de la extremidad. Los pacientes, en este caso, pues este paciente estaba hinchado, estaba dematizado por otras enfermedades, pero ellos pensaban que tenía varices. Por eso es que llegaron con nosotros, porque finalmente estas eran las imágenes que ellos todo el tiempo tenían. Salía mucha agüita, entonces también dicen, pues es que como me sale mucha agua, mejor ya ni siquiera me cubro la piel. Tenemos que hacer un examen vascular completo, ya decía, para saber si no hay úlceras arteriales, si no hay alguna otra enfermedad que me pueda impedir que pueda cicatrizar la herida. Aquí en esta imagen, que está un poquito más en acercamiento, podemos ver sitios en donde ya está a punto de abrirse la piel, ¿sí? Se van haciendo como blancas y ahí ya está la vena pues a nada de romperse, ¿no? Pero tenía unos trayectos muy importantes que finalmente pues son susceptibles de tratamiento. Actualmente los angiólogos en los consultorios contamos con aparatos como este que ven aquí, que es un ultrasonido Doppler. Estos son los que se ocupan muy frecuentemente para las embarazadas, pero en este caso nosotros lo hacemos en las piernas, es nuestra herramienta de trabajo, así como el cardiólogo trae su estetoscopio para todos lados, nosotros traemos el ultrasonido para todos lados. ¿Por qué? Porque es nuestra herramienta de trabajo. Y actualmente se dice que es la piedra angular del diagnóstico, ¿no? Si nosotros tenemos la imagen de qué tamaño tiene la vena, si podemos hacer un mapa tal cual y saber dónde vamos a atacar cuando hagamos el tratamiento, pues nos va a ayudar mucho. No es porque nosotros no podamos ver las varices a simple vista, que ya les decía, o sea, si nosotros vemos a alguien que tiene dilataciones en las piernas, sabemos que tiene varices, pero para nosotros es de utilidad saber que no tuvo un coágulo, que no se tapó la vena o que no tuvo un traumatismo y por eso ya no está esa vena o en alguien que tenga alguna enfermedad y que nos estemos confundiendo con una úlcera venosa. Hay otros estudios como es la flebografía que actualmente ya no se usa tal cual para diagnóstico, pero si nosotros pensamos en hacer algún tratamiento ya dirigido para abrir la circulación en caso de que se haya ocluido por un coágulo, lo podemos utilizar. Tomografías y resonancia magnética, que tiene uso un poquito más especializado, sobre todo para el hecho de resolver patologías donde se tapó la circulación venosa. Ya les decía, el ultrasonido es una muy buena herramienta para nosotros porque podemos medir diámetros y sobre todo ver si existen comunicaciones entre un sistema y otro y poderlas ir cerrando pues poco a poco y poder obtener resultados adecuados. Es importante tener en cuenta el tamaño y las características de la úlcera. Muchas veces hacemos esta evaluación por medio de fotografías o en el expediente clínico, pues nosotros vamos apuntando tamaño, si la úlcera está exudando mucho líquido o si huele mal, porque esto es importante para poder dar el manejo más adecuado. Además, si el paciente
no obtiene un manejo adecuado, ¿qué va a pasar? Que se dice que hay recurrencia, es decir, que vuelve a salir, porque también esos pacientes son los que nos llegan a nosotros, los que ya se pusieron todas las cremas sabidas y por haber, y resulta que cerraron por azares del destino, cerraron, pero después se volvieron a abrir. Hay pacientes que dicen que llevan 20 o 30 años con el mismo, con esas úlceras en recurrencia. ¿Por qué? Porque nunca trataron la enfermedad venosa. Resulta que no hay paciente que tenga úlceras venosas si no tiene enfermedad venosa. Entonces, por lo tanto, el tratamiento no son las curaciones, sino el tratamiento es realmente atacar la insuficiencia venosa. Hasta el 48% de recurrencia a 5 años. Ahora, van a hablar un poco más del tratamiento más adelante, pero enfocándonos a cada paciente, ¿qué tenemos que hacer de forma global, general? Pues es cambios en el estilo de vida, ya decíamos, ejercicios de la circulación, caminar, el no estar en una sola posición, el tener un control adecuado de peso, alimentación saludable y sobre todo el visitar al médico, ¿no? O sea, es como finalmente parte de todas las enfermedades, pero en este caso es muy importante establecer estos cambios en el estilo de vida. Los fármacos son importantes, sí, muy importantes, pero no sustituye a todo lo demás que acabamos de comentar. La terapia de compresión. Esto también es crucial poder tratarlo porque muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, el 99.9% de los pacientes que llegan dice, yo no aguanto nada apretado en las piernas, pero es porque no le han manejado el dolor y tampoco han utilizado las vendas de forma adecuada o las medias, ¿no? Ya les enseñaba la foto de la venda mal colocada. Ellos decían que pues se le mejoraba un poquito el dolor, pero no era la terapia de compresión adecuada. Ya manejo un poco más avanzado, que esto es lo que hacemos en el hospital o en la consulta, la escleroterapia, que son inyecciones directas, o las cirugías, que actualmente las cirugías son bastante de mínima invasión y que el paciente se puede recuperar, prácticamente puede caminar el mismo día del procedimiento. Terapia de compresión, que ya les comentaba, y bueno, sobre todo las medidas de higiene venosa, que ya van a hablar un poquito más adelante. ¿Y todo para qué? Para que el paciente empiece a cicatrizar, como en este caso. Muchas gracias. Gracias. Excelente presentación. Creo que invito a todos los asistentes a que vayan generando sus preguntas que serán contestadas por cada uno de nuestros expertos al final de esta sesión.